quizás fueran mucho más importantes. Puede, ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Conecto con mi alma que me dice cosas sobre mí, sobre mis miedos y mi lucha, mi inocencia y mi pasión. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Conectando Pymes, un programa producido y conducido por la Cámara Pymes de Salta. Bueno, ¿cómo andás, Santiago, esta tarde? Muy buenos días. Yo cometo el error de esta cotidianidad, pero tenemos al ingeniero Santiago Alfonso a mi izquierda, quien es parte titular de AZ Consulting y nos acompaña con un montón de estrategias y herramientas claves para estos momentos de la crisis de estabilidad que le hemos denominado así desde la Cámara. ¿Cómo andás, Santiago, después de esta mega presentación? Darío, la verdad que muchas gracias. Es un lujo estar acá. Yo la verdad es que vos decís que compartimos muchas cosas. Esto es como una charla de café. Es tan divertido el momento en la radio que pasa volando. Es una charla entre amigos, así que es un espectáculo estar acá. Como decimos siempre, bienvenidos a la hora más rápida de tu semana. Marcelo, desde Buenos Aires, ¿se nos queda vivir o no en Buenos Aires? ¿Cómo andás, Marce? Hola, Darío, Santi, ¿cómo están? Aquí sigo en Buenos Aires en visita a laboratorios, lo que significa que da pie para después hablar de una de las mejores series de la historia, conectada con laboratorios. Así que les dejo el pie. Estamos vivenciando una imagen única, pues te vemos de adelante y de atrás en simultáneo, Marce. Ha logrado una técnica de perspectiva difícil de igualar en la televisión. Te falta que en la espalda vamos a ponerte express, cosa que le saquemos el jugo. Semejante espalda, digo, después tanto club, tanto todo, ¿no? Han descubierto que soy pelado, porque se me ve la calva desde atrás, probablemente. Claro, pero esa es experiencia pura. Estamos, Marce, te cuento. Parecido a la serie. Sí. Estamos acá, Marce, te cuento, con un invitado, un socio de la Cámara Pyme, quien es Pablo Esnaola. Muy bienvenido a tu programa también, porque este es programa de la Cámara Pyme y es parte de todos los socios, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y acá predispuesto a charlar, a conversar y analizar un poco el área, la temática que tan nutritiva es y tantas aristas tiene. Justo charlábamos fuera de aire de cómo las pymes de alguna manera estamos transitando un camino de incluso de definición, ¿no? Estábamos hablando un poco de esta palabra del emprendedor o del emprendedurismo, que por ahí, por una cuestión de moda, por una cuestión de marketing, se la sobreusa y por ahí se iguala, y un poco ahí es la dinámica que tenemos que lanzar a pensar. No sé si es una cosa para resolverlo en este programa, pero sí para lanzarlo como idea, y Marce, te lo disparo también a vos desde Buenos Aires, que por ahí se confunde, a mi criterio, el emprendedor con el inicio o con alguien inexperto, ¿no? Entonces yo considero que el emprendedurismo es muy transversal, uno puede seguir siendo emprendedor en cualquier estadio, digamos, y el emprender capaz hasta como una dinámica y una mecánica prácticamente diaria, y confundimos y decimos el emprendedor como una definición casi de una startup, ¿no? De esa idea, semilla, que yo tengo la idea. Ayer escuchaba una frase que decía: $1 por la idea, $1.000.000 por la implementación, ¿no? Y ahí es donde el marketing me separa al emprendedor del pyme, cuando yo creo que es una sola unidad, ¿no? En realidad es como que se habla del emprendedor, de esa persona que está iniciando una idea pero que no tiene otras. Mientras vos hablabas, yo pensaba en empresarios que conozco. Emprendedores. De empresarios que son emprendedores, que si vos pones en la balanza, creo que generan más negocios nuevos por mes que los emprendedores, porque un emprendedor iniciar una empresa capaz que le lleva varios años. Un emprendedor desarrolló un nuevo canal, desarrolló una nueva plataforma para comercializar, encontró un nuevo proveedor y lo está metiendo, que terminan siendo emprendimientos dentro de un emprendimiento que ya inició y que ya tiene varios años de
badaje y de movimiento. Claro, ¿cómo sentís, Marce, vos en Buenos Aires, en los ambientes que te estás moviendo? Estuviste la semana pasada en Oil and Gas, ambientes mucho más corporativos, pero ¿cómo se usa en Buenos Aires la palabra emprendedor? Digamos, ¿se la, entre comillas, mal usa como para definir a alguien inexperto recién iniciado o hay un uso un poco más evolucionado? No, coincido con ustedes, es un uso más evolucionado. Vengo de reuniones en todos estos días que estoy en Buenos Aires con grandes empresarios, importantes empresarios y que siguen teniendo el espíritu emprendedor. Siempre me comentan de esta nueva idea, de este nuevo proyecto, de esta nueva empresa, así que coincido con el concepto, ¿no? El emprendedor vive pensando, proyectando nuevos caminos, aunque quizás tiene recorridos caminos con mucho éxito, o con fracasos. Del fracaso siempre se aprende, pero coincido con ustedes. Escuché una frase que me hizo pensar, ¿no? Que muy del supermercadismo, creo, ¿no? Que era pyme en formación, ¿no? O sea, pensar ese estadio inicial como una pyme en formación, o sea, alguien que está iniciando, pero ya es una pyme, ¿no? No es que hace un cambio. Por ahí empieza a circular una frase que dice de emprendedor a pyme, como que la pyme no podría ser emprendedora, o como que el emprendedor es, o el emprendedurismo, un paso obligado previo. Yo puedo tener una pyme familiar heredada, después con Pablo vamos a hablar un poco de empresas familiares, pero yo tengo una pyme heredada familiar y no necesariamente fui emprendedor nunca, o nunca emprendí, sino simplemente le di continuidad a esa pyme. ¿Cuál iniciada, será esa ¿no? línea que separa, dejás de ser emprendedor y pasás a ser pyme? Claro, nosotros desde la Cámara PYME, digamos, hablemos ya de reglamento estatutario, digo, la Cámara PYME es, tengo un quit, soy una pyme, productor de seguros, taxista, kiosco, empresa digamos, comercio, industria, consultoría, profesional, o sea, tengo un quit, me relaciono con el Estado a nivel impositivo, no importa si soy unipersonal, una SAS o la forma jurídica, digamos, que elija para desempeñarme, ya soy una pyme que después puedo ser una pyme emprendedora, puedo ser una pyme estándar, digamos, o una pyme innovadora sin emprender, emprendedora e innovadora, que por ahí empezamos, digamos, no salimos más. ¿Cómo están? Yo creo que el análisis o lo etimológico del término empieza a proyectarse a partir de la pandemia, ¿sí? Donde, bueno, como todos sabemos, muchos nos vimos encerrados, mucha gente obligados a pensar, a hacer algo, sí, obligados a pensar. Por suerte no había inteligencia artificial en ese instante, no quita que hoy en día es una gran herramienta, entre paréntesis, pero creo que el concepto viene desde esa época, desde ese momento donde la gente se vio con la necesidad, bueno, quienes perdían su trabajo, ¿sí?, de refundarse, y quienes ya lo tenían en, bueno, actualizarse e ir más allá. Entonces creo que el emprendedurismo surge allí, donde, bueno, a través del marketing digital y un montón de herramientas. O sea, se refuerza, o ese término que existía, por supuesto, antes, ahí, digamos, coincido que empieza a ser más usado, más popular. Sí, exacto. Aprovechando tu pie, Pablo, contanos, sabemos que trabajás en equipo con Natalia, que es parte también de la Cámara Pymes. Contanos a qué se dedica tu empresa, cuántos años tiene, un breve resumen para que nuestro teleoyente se imagine, digamos, tus palabras de dónde surgen, si de un industrial, digamos, de una empresa consultora, de un ingeniero. Contanos un poco más de vos. Bien, nuestra empresa es Grupo Andermon Consultores. Grupo Andermon. Ya tenemos varios años, como mucha consultoría comenzamos desde, entre comillas, una informalidad, porque uno comienza con trabajos, con asesorías, hasta que, bueno, encuentra el momento de poder despegar. Informalidad siempre hablando, sí, claro, pero también, digamos, no desde el no profesionalismo, ¿no? O sea, uno inicia como profesional y después se da cuenta que necesita esa estructura de consultora
para poder dar, digamos, aumentar su volumen. El mismo todo, mercado, ¿no? y los clientes te lo solicitan, es que uno, bueno, oficializa allí, posee un Y hay una quit y demás. especialidad, digamos, dentro de esa consultoría, porque la palabra por ahí es, justo lo hablamos también con nuestro operador, con Roger, fuera de aire, de que hay una abundancia de consultorías, Sí. Pero charlamos un poco si esto responde al mercado o es una oferta que está buscando mercado. Como ustedes dos que son consultores, ¿cómo sienten que nace esa consultoría? ¿De una real demanda o la demanda va tomando una oferta que nació primero? En el caso mío creo que se dan las dos cosas, pero no de forma como simbiótica u orgánica, porque el empresario no conoce la mayoría de las herramientas que nosotros le llevamos a la empresa, pero ellos lo que tienen es el síntoma, por así decirlo, que tienen ese punto de dolor, esa cosa, por así decir, que lo molesta, que no lo deja dormir, que le preocupa, que lo abordó de un montón de formas, pero no sabe cómo abordarlo. Nosotros lo que hacemos es ponerle nombre a esas cosas, e ir tapando cada herida, ir sacando las costritas, cosiendo y trabajándolo. Sí. Estuvimos, Sí, perdón que sí, quería alquilar la idea, estuvimos con Mariana, una socia también de la Cámara, que hablaba de salud pyme, ¿no? Y cómo esa consultora empieza a tener esa analogía con el médico, ¿no? O sea, yo no conozco tanto del cuerpo, voy, el médico te diagnostica y dice, no, vos tenés esto, este es tu remedio. Y creo que ahí empezamos a ver a la consultoría como parte necesaria de esa salud pyme a donde queremos apuntar. Y cuando decimos salud pensamos también en profesionalismo, ¿no? Levantar esa vara de análisis hoy con herramientas. Me acuerdo, tengo un gran amigo que es Rodolfo Gámez, presidente de la Asociación de Parques Industriales de Argentina, dentro de otro montón de cosas que hace, y él hacía en una de las charlas que da, dice, hoy tenemos en el celular herramientas de gestión y de gestión empresarial, entre otras cosas, similares a herramientas que en los años 90 costaban $1,5 millones. O sea, una pyme en los 90 no se podía permitir, por ejemplo, tu papá, Marce, no se podía permitir lo que hoy tenemos en equipos de filmación, en audio, en procesamiento de texto, resúmenes automáticos de reuniones, etcétera, en un celular que hoy cuesta, llamémosle un orden de unos $1,000 contra $1,5 millones que era en este análisis. Entonces digo, creo que eso también nos eleva digamos, como la necesidad de ser más profesionales. Marce, ¿vos cómo lo ves? Que justo, no sé si volviste a tu sala digamos, a la oficina de tu papá, o en qué espacio estás hoy. Sigo estando en la oficina de papá. Gracias por recordarlo siempre, Darío, un gran emprendedor y empresario. Y pensaba justamente en esto que decías del celular y la computación, y lo que hoy tenemos en el celular en la mano, hace 30 años era como tener tecnología por $1,5 millones. Y si te querés remontar a los 60, cuando el hombre fue a la luna, el celular tiene 100 veces más información de la que tenía toda la NASA en sus computadoras. El hombre fue a la luna. Sí. Le pongo un signito de pregunta al final, ¿no? Porque a medida que avanza el tiempo, cuánta duda me genera, ¿no? Es tan raro que no hayamos vuelto, ¿no? Como la Cámara Pymes y ha empezado un camino muy interesante, muy, muy largo también, del desarrollo de lo aeroespacial con Salta, ¿no? Y con las oportunidades de turismo, de ingeniería, nuestra posición única en el mundo para la observación, junto con Jujuy, digamos, de cielos muy limpios para la observación astronómica, y genera un poco esa curiosidad, ¿no? Yo nunca he sido de meterme mucho, no es un tema que me apasione tanto, pero me suena como te gané la carrera, digamos, con un par de Photoshop que en su momento eran difíciles de lograr, y después no logramos reincidencia, ¿no? Habrá sido tan feo, digamos, llegar a la luna, pero bueno, creo que nos quedó marcado, ¿no? Ese 1969, y con esa famosa frase que por ahí yo la repito, ¿no? Un poco en
en ambientes empresariales, que uno cuando logra algo, ¿no?, en la empresa, pequeño paso, digamos, para el hombre, un gran paso para la humanidad, porque la pyme somos un poco así, ¿no? Ese ladrillo a ladrillo que después logramos grandes transformaciones desde un esfuerzo muy, muy individual, ¿no? Individual, siempre en grupo, pero en grupos pequeños, ¿no? Darío, sí. Permitime agregar otra frase famosa del proyecto Apolo, que es más aplicable a las pymes. Sí, sí. Houston, tenemos un problema. Claro, Houston, we have a problem. Sí, del Apolo 13. Sí, esa creo que la aplicamos bastante más seguido, digamos. Nos la aplican a nosotros, nos la aplican a nosotros. Contame, Pablo, ¿cuál es tu digamos, tu empresa foco? Digamos, vos trabajás con pymes, trabajás con empresas más grandes, exacto. Mi expertise. Nosotros nos dedicamos puntualmente, es algo que no había comentado antes, pero a los recursos humanos y a las relaciones laborales específicamente. Bueno, es una amplia gama de trabajo, pero nos enfocamos en 3 unidades de negocio: el que tiene que ver con el desarrollo de los recursos humanos, la planificación estratégica, ¿sí?, generar diagnóstico a partir de la necesidad del cliente y, bueno, ofrecer el trabajo. Luego también tenemos nuestra unidad de negocio que tiene que ver con las capacitaciones, ¿sí?, que es donde capacitación in-house, digamos. Exacto. ¿O qué tipo de capacitación? Sí, capacitaciones dentro de la empresa, capacitaciones de lo que necesite el cliente, a partir también de nuestra oferta. Y luego tenemos una unidad de negocio orientada y especializada en lo que es empresas familiares. Bien, vos sabés que te preguntaba por digamos, que quería aprovechar y me pasó hace un par de años, no mucho más de eso. Me acerco a una consultora de recursos humanos, sí. Le digo, necesito un chofer, ¿no? Ok. ¿Para minería? Me pregunta. Uh-huh. No, para industria. No, entonces no te selecciono el chofer. Bueno, ok. Y ahí se terminó la anécdota. ¿Qué digo? Realmente el sector minero, digamos, en tu consultora pesó en algún momento como para decir, che, me especializo en este rubro. Por eso te preguntaba tu área de influencia, si tenías alguna especialidad, porque hay una tendencia que cada vez surge más. Tuvimos la Cámara Pyme, aprovechamos a comentar, la Cámara Pyme todos los viernes a la siesta, a las 4 de la tarde, practica una reunión empresarial que se llama el Café de las Pymes. Nos juntamos a tomar un café, todas las pymes, y conversamos de temas de actualidad. Y en más de un café surge el tema minería. Hoy un poco más relacionado a la baja de movilidad, en otros momentos a las oportunidades que eso trae aparejado. Pero te preguntaste alguna vez, che, me voy a especializar en este tipo de pymes, o estás cómodo así, digamos, en un universo un poco más heterogéneo, ¿no? No, la realidad es que nosotros, cualquier cliente que se nos acerque, trabajamos mucho con referencias, ¿sí?, gracias a nuestro trabajo, nuestra profesionalización, a que tanto mi socia como yo y nuestro equipo somos todos profesionales licenciados, con grado, con posgrado. Es que nos orientamos. Hoy estamos trabajando mucho lo que es el área industrial, el área de salud, ¿sí? Tiene muchas necesidades. Que lo hablamos justo el programa anterior, tuvimos un programa bastante enfocado a la salud, cómo Salta empieza a generar, ¿no?, todo un nuevo negocio a través de la salud, que incluso se junta un poco con turismo, gente, digamos, que viene de afuera a utilizar tecnología, profesionales, centros médicos, que en Salta cada vez hay más, y también fue como un poco una apuesta de la provincia dentro de su Tetris de actualidad. Te contamos, Pablo, que practicamos acá en este programa, de mano de Marcelo, una cosa bastante agarrada de los pelos, pero finalmente le estamos encontrando el gustito, que es hablar de películas, hablamos de serie, hablamos de música, y lo fusionamos con el mundo pyme, que es un poco nuestra pasión. Y también queremos que este programa, cuando lo escuche cualquiera, despierte, ¿no?, esa energía que tenemos las pymes y esa pasión por hacer las cosas. Y estamos como casi tocando un poco la temática de la serie de hoy, Marce, ¿no? Contanos cuál es la serie de hoy y dónde empieza a acomodarse con el mundo pyme. Bien, bueno, ¿recuerdan ustedes que hace un mes atrás, o un poco más, hicimos
le dedicamos el programa a una película catalogada probablemente como la mejor de la historia. Ustedes recuerdan, El Padrino, The Godfather, ustedes recuerdan, ¿no Sí, es cierto? sí, recordamos la película y Bueno. recordamos el programa también. Bueno, si habría que catalogar cuál es la mejor serie televisiva de la historia, hay una que la gran mayoría de los críticos coinciden, y estamos hablando de Breaking Bad, que no tiene traducción o no se dio en el mundo con traducción al idioma de cada país. Se la conoce como Breaking Bad. Si querés, tenés un buen inglés, Darío, seguramente Santiago también. La podríamos traducir como ir por el mal camino, ir al lado de, ir al infierno, en fin, puede tener varias traducciones, ¿no? Porque es un coloquial, digamos, esa frase. Pero les decía, vamos a hablar de Breaking Bad, una serie que narra la historia de Walter White, que es un profesor de química que le diagnostican una enfermedad terminal. Hasta ahí la historia o sea, empieza dramáticamente. Dramática y alejada de las pymes, ¿no? Hasta ahora, digamos, como una historia de un asalariado, ¿no? Exactamente. Incluso de un mal asalariado, porque también eso le genera un condimento, ¿no? Exactamente, porque el tipo, para poder, como decir, pagar el tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, no tiene muchas posibilidades con el sueldo que él tiene en la universidad que transcurre en Albuquerque, Nuevo México, que te diría es algo muy parecido a lo que podría ser ciertas ciudades de Salta, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué hace este hombre, este pobre hombre que se le presenta esta situación? Y se le ocurre empezar a cocinar y vender metanfetamina junto con un ex estudiante del... Bueno, digamos que hasta ahí, entrando en el mundillo pyme, digamos, un emprendedor, digamos, que agarró un conocimiento, porque él no era ajeno al laboratorio, lo que toma un mal camino, pero finalmente, digamos, como una decisión de monetizar su expertise, hasta ahí iba muy bien, digamos, y encima lo peor es que le salía demasiado bien, digamos, ¿no? Eso fue lo que creo que más le complica, ¿no? Fue muy bien lo que le salió, y como les decía, el tipo quiere, como decirle, dejarle el futuro a su familia y tratar su enfermedad, que sabe que es terminal, pero lo que comienza, digamos, como una iniciativa desesperada, rápidamente se convierte en un descenso por la corrupción, el poder, la violencia, en fin. Bueno, como serie muy recomendada, muy extensa también, ¿no? Para el que le gusta por ahí tener siempre una serie de backup. Capítulos. Una serie de backup. Yo en algún momento utilicé a Breaking Bad como una herramienta de gestión, entre comillas, porque me dijeron, bueno, tenés que hacer el resumen de tu gestión en una gremial empresaria, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es como haberme visto, haberme perdido de ver 3 veces la serie de Breaking Bad, lo que le había dedicado a la institución, ¿no? Si uno sumaba toda la serie de capítulos, así que hasta la utilicé un poco como herramienta de demostrar por ahí todo el tiempo, y eso también un chapó, digamos, a todos los que participan, a ustedes, digamos, que están en esta mesa, y a todos los que no están, que participamos en las cámaras, ¿no? Porque lo hacemos de una manera desinteresada para mejorar el ecosistema, y ese ecosistema devuelve, ¿no? Se genera una sinergia dentro de las cámaras, dentro de los cafés, las pymes, de las reuniones. Marcelo tiene, digamos, solo por estar en contacto con esta mesa, empieza a tener también interacción con muchos de los invitados del programa, ¿no? Marcelo, has visitado a algunos, le has tirado ideas a otros, digo, cómo surge naturalmente en la unión de pymes, de Sinergia Pyme, todo esto. Vos, Santi, que de alguna manera has empezado a unir las películas de Marcelo, qué esfuerzo, ¿no? Empezar a unir esa película con herramientas, con analogías. Tengo que admitir
que la parte que más me divierte en el programa es el antes, cuando tengo que cruzar las películas que busca Marcelo Con la herramienta. con el tema Con del el día tema. y con alguna analogía que sea divertida. Y lo que me fue surgiendo, lo primero que pensé cuando nombró la serie, dijo, esto es un laboratorio. La pyme a veces es un laboratorio, donde hay un montón de elementos que intervienen para que se cristalice. En ese cristal, si mal no recuerdo, la rosa. Y como el tema del día es de recursos humanos, mi gran pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cuáles son las claves para que cristalice un buen equipo de recursos humanos? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que creo que las pymes es nuestro gran motor, ¿no? Creo que lo que más defendemos es ese puesto de trabajo, lo último que intentamos que se pierda es ese recurso humano que está fidelizado, que está entrenado y está vinculado de una manera muy especial con la estructura pyme, ¿no? Muy diferente a por ahí, qué sé yo, una multinacional, una empresa de mayor porte, donde el recurso humano no deja de ser un indicador más. En la pyme hay una simbiosis bastante particular. ¿Cómo lo ves desde el profesionalismo vos, Pablo, cuando tenés que tomar decisiones sobre ese grupo o esa pyme que te trae ya un grupo armado y vos tenés que ponerle a alguien más, desarmarlo, generarle algún asesoramiento, que creo que es más difícil, me da la sensación que en una empresa más estructurada, donde los roles están más, digamos, más delimitados, ¿no? Sí, nosotros lo que abordamos primero es trabajar con el líder. Partimos de ahí, ¿sí? Porque necesitamos que esa cabeza, ese representante de esa pyme, ¿sí? Porque lo es, tenga las cualidades necesarias para poder llevar adelante un equipo. Muchas veces pasa de que hay determinadas actividades o cuestiones o partes del trabajo que no dan abasto, ¿sí? Que lo sobrepasan ese líder. Es ahí donde ingresamos también nosotros, ¿sí? A dar, bueno, capacitaciones, a hacer un diagnóstico, a buscar esto que esta falencia que tiene el área de recursos humanos, así como toda la empresa. Entonces, así trabajamos nosotros, ¿sí? Trabajamos mucho con los líderes, generamos un programa de desarrollo para líderes. Yo siempre digo que, a ver, si a un piloto de avión le lleva, ¿cuántas horas le lleva pilotear un avión? Valga la redundancia. Claro. Muchísimas Claro, horas. no lo sé, pero Ser líder es mucho. Es mucho. Es mucho y mucho entrenamiento, ¿no? Totalmente. Ser líder es un proceso extenso, ¿sí? Y que a veces no alcanza tampoco con no sé, 10 horas de una capacitación, 15 horas, ¿sí? Es un proceso, tiene que ver con la experiencia, sí, con la edad. Incluso hablamos... Y con las características también. Hablamos también en la Cámara, porque estamos en un proceso de ver cómo nos relacionamos, ¿no? Con las capacitaciones y empezar a diferenciar la capacitación de la charla, ¿no? Okay. Porque la charla abunda mucho, pero de poca profundidad, ¿no? Es muy de descubrir el tema, y la pyme hoy lo que necesita es profundidad, ¿no? Que indicadores, pero también que el conocimiento cale en la estructura. Bueno, es como ¿no? Nosotros decimos en la consultora, que no nos gusta dar capacitaciones, sino lo que nos gusta es ayudar a desarrollar la habilidad, que habilidad es el conocimiento aplicado en la pyme. Bueno, ahí está lo que decíamos recién, ¿no? El dólar o el millón de dólares, ¿no? La idea y la implementación. Y ahí, siguiendo un poco de estos ingredientes claves para cristalizar un buen equipo, un equipo profesional, uno es lo que decían, roles claros. Los roles claros es fundamental. O sea, en la serie habla de 2 recipientes, uno era para que cristalice y el otro para calentar. Cuando lo usas mal, y no te da el mismo resultado. Y obviamente que antes de todas las cosas tiene que haber un reactivo que los una, que es esa confianza mutua, que es algo que se gana. Y esto que vos decías, Darío, de por qué la relación que tenemos, porque esa gente que está en la pyme nos acompañó en las buenas y en las malas, conocemos a sus hijos, tenemos una historia recorrida juntos y tenemos otro compromiso para con ellos, que en una gran corporación eso no pasa. Lo otro, una vez que ya están los roles claros, que está la confianza y que hay gente, pues si no tengo gente tampoco puedo avanzar mucho, es vital tener un objetivo común. Que ese objetivo común nos movilice a todos hacia lograr algo. Por otro lado, la retroalimentación frecuente, que sería como la temperatura cuando estoy cocinando los cristales. Si yo no tengo ese termómetro, ese indicador de cómo venimos con las cosas, hay veces que se nos va todo y nos explota la mezcla que estamos haciendo. Hay veces que se enfría, y cuando me enfría me cristalizó de más, me cristalizó cuando no tenía que cristalizar, y lamentablemente las relaciones se empiezan a afectar.
Otra que va un poco de la mano de esa retroalimentación es la revisión y la mejora continua. Porque hoy capaz que estoy bien, pero me entró inteligencia artificial, la competencia lo aplica, yo no lo aplico. Me cambiaron las reglas de mercado, ya no puedo jugar con la variable precio. ¿Qué hago? Tengo que trabajar costos. Y en este caso, Santi, Walter White, ¿quién sería? ¿La consultora o el líder? Porque ahí, digamos, justo el capo del laboratorio aplica herramientas, las aplica bien, lidera ese laboratorio, pero de alguna manera me suena más que está del lado de la consultora, digamos, ¿no? ¿Quién es el de la consultora, de ese equipo profesional asesor? Hay muchas pymes que incluso tienen incorporados, ¿no?, sus propios equipos de mejora internos. Nosotros, ¿no?, inclusive nos incorporaron en directorios de algunas empresas porque valoran esa visión a largo plazo. Nosotros siempre decimos en la consultora, nosotros somos especialistas de herramientas metodológicas, pero el conocimiento lo tienen ellos, y lo que hacemos es sacar lo mejor de cada persona que está. Como vos bien decías al comienzo de que en este liderazgo hay líderes que realmente tienen madera y es cuestión de pulirlos un poco, hay otros que hay que trabajar mucho y hay veces que nos tocó, tenemos que trabajar más abajo porque lo que está arriba no se destaca por ser lo mejor. No hay un liderazgo, llamémosle, de estatuto organizacional, pero no un liderazgo fáctico, ¿no? O sea, no hay ausencia por ahí del líder y eso también genera problemas, ¿no?, en la estructura. Ahí trabajamos mucho nos encanta trabajar con una herramienta que es sociograma, para ver realmente, o sea, a veces lo aplicamos y otras intuitivamente vos te das cuenta de quiénes son los líderes que están traccionando la organización, que no siempre es el dueño de la empresa. Hay veces que sí, hay veces que es una empresa heredada y vos sabés que en realidad es un técnico que está más abajo, o el portero es el que sabe todo. Nosotros vamos ahí un poco combinando y trabajando para sacar adelante la empresa, para que cada uno entienda, y como bien decían, siempre en toda asistencia técnica hay una capacitación. Nosotros trabajamos en generar cambios culturales, y si no tenés quien lo sostenga en el tiempo, y va a depender de nosotros, y no queremos que dependa de nosotros. Una cosa que la Cámara Pymes está empezando a trabajar en profundidad, incluso con una alianza con el IADEF, el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. La Cámara Pymes está para el año que viene, marzo del año que viene, trayendo un evento federal muy importante de consultores en empresa familiar, y te escuchaba en tu presentación, Pablo, que vos comentaste un poco al pasar, pero lo capté al vuelo, cómo era parte de tu especialidad las empresas familiares, que creo que en la composición pyme somos muchas, digamos, las empresas que tienen una estructura familiar. ¿Qué recomendaciones, una recomendación express, por llamarla de alguna manera, y de paso hacemos un poquito de chivo, una recomendación express, o sea, quiere decir una recomendación buena, no quiere decir rápida, una recomendación de calidad, le darías a una empresa familiar que todavía no ha pasado por un proceso de consultoría, que está dudosa de su transición? ¿Por dónde empieza esa empresa que está hoy en cero, digamos? Bueno, a ver, en lo que respecta a empresas familiares, como vos bien decías, es el mayor porcentaje en la Argentina las empresas familiares, ¿sí? Seguramente cada uno desde su trayectoria conozca o haya pertenecido o sea una empresa familiar. Aquí creo que lo más importante, ¿cuándo surge la necesidad de abordar la empresa familiar? Bueno, surge seguramente a partir de un conflicto. Obviamente la intención es que ese conflicto no trascienda, porque si no nuestro trabajo obviamente va a ser un poco más complejo. Tenemos dos circunstancias que tiene que ver si ese dueño de la empresa se encuentra en vida o no se encuentra en vida. Muchas veces, y creo que ahí está el error, es asesorarse una vez que ese dueño de esa pyme, ¿sí?, ese empresario ha fallecido. Claro, no está presente. ¿Sí? Es llegar tarde, digamos, hay que atacar la situación antes. Claro, ¿sí? Yo para poner en perspectiva a nuestros teleoyentes, Marce, ¿se te ocurre algún conflicto de empresa familiar así rápido como para ponerlo sobre la mesa? Ficticio, ¿no? No hace falta que tenga ninguna connotación particular, sino decir, cuando hablamos de conflicto de una empresa familiar, vos, Marce, ¿cómo lo
¿Cómo lo definís o cómo das un ejemplo de un conflicto de empresa familiar? Bueno, mira, de gran parte de mi vida, hasta hace 15, 20 años atrás, participé en empresas familiares. Arranqué de adolescente con mi padre y hasta los 30 y pico de años que me vine al norte, ahí me puse a trabajar con el que era mi suegro y trabajé con él otros 5 o 6 años. Lo que te puedo decir es justamente el conflicto hizo que hiciera que yo me independizara en un momento dado y formara mi Pero propia empresa. danos el ejemplo del conflicto, porque la gente puede pensar el conflicto robó plata de la caja o el conflicto es no me gustó el perfume que trajo ese día. No, Cuando uno habla de conflicto, el ¿qué pondrías vos sobre la mesa en un conflicto familiar, digamos? El conflicto surge sobre todo con los fundadores de la empresa que la hicieron, si querés, importante y consideran y creen que los que venimos ayudar, acompañar, a tratar de hacer crecer a la pyme, no es determinante lo que opinemos. Siempre, y en definitiva, se hace lo que dice el líder de la empresa. Bien, ¿Okay? ahí Pablo, tenés un super pie, ¿no? Un conflicto que creo que es base de muchos. Es ese nuevo que se incorpora, no valorado, infravalorado, digamos, por el fundador, que dice, ¿qué va a hacer vos si recién entrás? O que sos el novio o el marido de, digamos, y ni siquiera sos de mi sangre, porque también hay una cuestión de egos, creo, en la empresa familiar. ¿Cómo aborda, cómo debería abordar alguien que está olfateando, que está por llegar a ese punto, como para no decir que ya lo tiene declarado al conflicto, ¿no? A ver, en una empresa familiar, tarde o temprano va a haber que abordar este tema, ¿sí? En lo que ustedes se refieren puntualmente tiene que ver con un cambio generacional, ¿sí? Obviamente ese fundador, ¿sí? Tarde o temprano no va a estar allí. Entonces es necesario, y muchos fundadores lo razonan, es dejar toda la empresa en condiciones, ¿sí? Es cuando, y para eso, cuando se habla de protocolos familiares, ¿eso? Exactamente, a eso iba. Exactamente. Ahí hay que comenzar a separar lo que es gestión de familia, ¿sí? Y una herramienta administrativa, ¿sí? Que no hace falta pasar a la vía legal, que es el segundo paso, la vía legal, pero el paso previo va a ser la vía administrativa, ¿sí? Va a ser eso, la confección de un protocolo con diferentes temáticas que va a abordar ese protocolo, ¿sí? Cómo son los ingresos de los familiares, qué participación tienen, ¿sí? Una vez que ese fundador no esté o que se retire, los dividendos, la inversión. Ustedes como consultora ayudan a eso. Exactamente. ¿Lo auditan? ¿En qué parte están, digamos, de ese proceso? Sí, más que auditar, lo primero que hacemos es un diagnóstico. Para nosotros lo fundamental es sentarnos cara a cara con ese fundador primero. Y bueno, va a depender mucho de las características particulares del caso, ¿sí? De la empresa. Pero con cuantas más personas involucradas podamos charlar, podamos diagnosticar, generamos un cuestionario para que respondan, ¿sí? Y bueno, y a partir de eso se genera una propuesta de colaboración, ¿sí? Desde lo administrativo, repito, ¿sí? Luego sí, también ofrecemos y orientamos en una asesoría legal, ¿sí? Porque es parte también, ¿sí? Donde tenemos nuestra abogada especialista también en el tema, que bueno, pero ya es una segunda etapa eso. Ahí yo voy a contar voy a contar una anécdota, porque la pregunta siguiente era un poco cómo las empresas recepcionan esa transición hacia el protocolo, ¿no? Me acuerdo una empresa familiar, los hijos muy distantes generacionalmente con el padre, le dicen, che papá, tenemos mega quilombo acá en la empresa, necesitamos contratar un contador, ya no solamente que haga la presentación, necesitamos un in-house, ¿no? Y dice, ¿para qué el contador? Dice el padre ¿no? No, bueno, entonces ahí un poco improvisado, el hijo dice, bueno, para saber cuánto ganás, ¿no? Y el padre dice, yo vine de Siria con una olla y 2 bolsas de ropa, todo lo demás es ganancia, digamos, o sea, ya sé cuánto gano, ¿no? Entonces digo, qué difícil por ahí debe ser, o cuán difícil más bien es la pregunta,
de introducirle algo a una empresa familiar que ese líder, así como contaba Marcelo, que por ahí uno de los conflictos es que no valora tanto la opinión del nuevo, ¿cómo valora la opinión de un consultor? Porque por ahí vos te acercás, le decís algo, decís, ¿qué me venía a decir a mí? Vos que recién está entrando y con 2 charlas crees que me conocés. ¿No surge ese momento tenso, o que te contrató el hijo y te entrevistás con el padre? ¿Y este quién es? Este de camisita rayada. No, bueno, un consultor. No, sacá, estoy ocupado, estoy laburando, sacámelo al consultor. No se genera ese momento. Pues digo, pienso en eso que hablábamos recién en el inicio, ¿no? Cómo la consultoría va creciendo en volumen, evidentemente, porque más personas la consideran necesaria, pero se debe dar ese tema generacional de te tocó en un momento estar, contar un poco también para saber ese lado B de que uno no cuenta. Uno por ahí en las empresas suele contar las cosas, caso de éxito, pero también se aprende un montón de ese caso de chispa, ¿no? Sí, a ver, el conflicto siempre está latente, siempre está presente. Comúnmente cuando nosotros llegamos a una empresa es a partir de la necesidad de ese fundador. Si ese hijo, socio, ¿sí? Nos contrata y nos acerca, bueno, obviamente nosotros nos sentamos, charlamos, nos mostramos quiénes somos, mostramos nuestra experiencia, nuestro trabajo, y ofrecemos eso, la posibilidad de sentarnos, que nos vea cara a cara, que nos escuche, que creo que es también la forma de visualizar y ver quién realmente somos nosotros, ¿sí? A partir de poder charlar, de poder dar nuestra... Nosotros lo que hacemos en principio es una orientación, ¿sí? No, obviamente acá uno asesora, después la decisión final queda en esa familia cómo va a accionar. Y la implementación, ¿no? Claro. O sea, muchas veces, ¿cuántos manuales de ISO habrán quedado en la nada, en ese estante? Porque uno hace todo el proceso, después la implementación es todo otro desafío, ¿no? Hay un rol muy importante que tiene el consultor ahí, que muchas veces actuamos de traductores. Esto que vos decías de que hay diferentes generaciones, hablan idiomas completamente distintos. Me pasó en una empresa que llegó la nieta y le dijo, abuelo, quiero abrir una sucursal. El abuelo dijo no. Y se fue puteando al abuelo, y yo me acerco y le digo, no te dijo que no, te dijo tengo miedo, tráeme datos. No, nada que ver, presentemos. Y le caes con la carpeta, exacto, con los datos, con los números, el periodo de recupero, y el abuelo dice sí. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos en el rol de consultores. Al haber hablado con todas las partes, entendemos la necesidad de las partes. Hay fundadores que no quieren irse. Entonces vos le tenés que encontrar otro rol porque quiere seguir estando presente. Inclusive, tuve una experiencia, que nosotros hace muchos años trabajamos con un especialista en esto español, que es Xavier Romea. Fuimos una metalmecánica que veníamos trabajando, implementando 5S. Y el padre es un genio, una capacidad de diseñar máquinas impresionante. Insistía que quería hacer eso. Yo había hablado con el hijo y al hijo le gustaba otra cosa. Al hijo le gustaba hacer galpones. Y estoy haciendo máquina, un molino, y quería hacer un galpón. Y Xavier le preguntó, ¿vos le preguntaste a tu hijo? No le pregunté. El tema de los mandatos familiares tiene un peso enorme. Y algo que es una herramienta, o sea, preguntar, ¿no? Una herramienta que uno la cree obvia, pero por ahí hay que pasar, ¿no? Por todo este proceso. No se puede abordar desde una estructura, no hay una receta tampoco para esto. Digamos, es sentarse, es escuchar y es captar y es analizar eso que nos están diciendo y hacer las preguntas correctas. Y ahí tomar el valor del profesional, ¿no? También hay una tendencia, no lo veo en YouTube, no lo veo, lo compré el librito. Yo te agregaría algo, que a veces los fundadores tienen la ilusión de que los hijos asuman la empresa, pero no le preguntan al hijo. Yo estoy en una empresa trabajando donde metí un gerente general. ¿Para qué? Para que los hijos no tengan la obligación de hacerlo y puede de gerenciar, que esté en ventas, que esté una en recursos humanos porque tiene el expertise y le gusta recursos humanos, entiende toda la empresa, o que esté en dividendo, sí, que recibe su dividendo, pero hay un especialista y hay un esquema de rendición de cuentas de ese especialista. Pero bueno, hay un montón de aristas, de aristas y de alternativas para encarar un esquema de sucesión
y de protocolos familiares. Exacto. Lo más importante es que se ponga sobre la mesa y que se lo hable. Como yo les decía, lo primero es lo administrativo, que es donde nosotros vamos a resolver las cuestiones blandas, digamos, para luego pasar a dejar todo perfectamente ordenado y demás a partir de la parte legal, ¿sí? Nos ha pasado, así como un ejemplo es, no sé, hay hijos que son parte de la empresa y por ahí llega un hijo, nos pasó un ejemplo, un caso de un hijo que venía de afuera, que venía de España y dijo, bueno, ahora quiero ser parte, y era resolver cómo íbamos a insertarlo, ¿sí? Si lo insertábamos insertarlo o no. en el avión, Sí. insertarlo en el avión para España. mandarlo a España de nuevo. Bueno, pero él podía reclamar su parte, por decir de alguna Claro. manera, pero había que resolver para que las partes queden satisfechas. Y hablando de aristas, Marce, volvamos un poco al cristal de Walter White. Contanos qué es, digamos, tomó el camino correcto. ¿Qué analogía le haces ahí con la pyme a Breaking Bad? Digamos, este Walter White que se ve envuelto, digamos, medio por obligación en un emprendimiento bastante border que empieza como a no poder salir, ¿no? Bueno, digamos, lo que ¿cómo te lo contaba al juntás principio ahí? del Porque de alguna manera, si no va a quedar como abierto al todo vale, ¿no? Y creemos desde la Cámara y desde nuestra concepción ética empresarial que el todo vale no, o sea que tenemos que ir por ciertas buenas prácticas y con cierto nivel de ética empresarial en todo lo que hagamos, ¿no? ¿Cómo viene ahí tu cierre del Breaking Bad en esa unión, ¿no? Mi cierre, mi reflexión, como les decía al principio, lo que comienza como una iniciativa desesperada de que Walter White, genialmente interpretado por Bryan Cranston, rápidamente se convierte a un descenso a la corrupción, al poder, un descenso a los infiernos. La serie profundiza los dilemas morales, éticos y la transformación y consecuencias por las decisiones que tomamos, por mantenernos. Y bueno, y justamente la serie nos enseña que el éxito obtenido sin principios y ética puede ser muy costoso, y en el mundo de las pymes el camino del crecimiento y de la prosperidad debe estar siempre guiado por valores sólidos, honestidad, responsabilidad. La ambición es muy importante, Darío, muy importante, pero sin ética nos puede llevar a la destrucción. De vuelta, la mejor serie de la historia, coincido con los críticos, creo que la pueden ver en Netflix. Sí, seguro. Y no se pierdan, perdón Marcelo, no se pierdan la precuela también. Justo iba a decir eso, gracias Pablo, porque vos sabés que descubrí como tarde, es más, yo vi primero la precuela sin saberlo, ¿no? Contanos un poquito dónde se une, qué es una precuela, digamos, porque también es una palabra muy del mundillo digamos, del cinéfilo, pero no siempre muy conocida. Contanos cuál es la precuela, qué es una precuela de puntualmente Breaking Bad, que creo que es una de las mejores, ¿no? De cómo se unen las dos historias. Si la pregunta me la haces a mí, debo confesar que no la vi. ¿No viste el Better Call Saul? Y está justamente Better Call Saul, ¿no? A los vieran. Sí. Así que le doy el pie a Pablo, que claramente le debe gustar el buen cine, las buenas series. Antes de dar el pie, decinos qué es una precuela para alguien neófito en el tema. Bien. Una precuela sería otra película u otra serie hablando de la película principal que transcurrió antes. Y como producción, no sé si se produce después, pero corresponde a un periodo anterior, sería así. O sea, la precuela sale después, se produce después, pero corresponde a una línea de tiempo anterior a esa... Las precuelas se realizan sobre todo sobre series o películas exitosas. Si no, no hay precuela, justamente. Por supuesto. Tratando de aprovechar el éxito de esa película o serie, después se hace una precuela u otras. O bien continuación de la serie.
o bien más temporadas. Hay series que han tenido 20 ejemplo, temporadas. de la Galaxia. Claro, bueno. ¿Cuántas Por películas ejemplo, sacaron en de el caso- antes en el de la caso película de original? En el caso de Breaking Bad, creo que fueron 5 o 6 temporadas, pero digamos, el que vea la serie y termine de verla, sabe que se termina la serie, o por lo menos con determinados personajes. No les, Y, no y les acá, cuento nada, acá un pero consejo desde lo personal, pero quiero validarlo con vos, Marce. Vos la empezás a ver y, y los 2 o 3 primeros capítulos no son determinantes para decidir la continuidad de Breaking Bad. Creo que hay que darle un poquito más de tiempo. coincido. Porque digamos, Coincido con vos. quien la empieza a ver sin tanta información, dice esto, un bodrio, Coincido digamos, con vos. ¿no? Así Le que diría a digamos, todos que un tengan consejo de quien no la haya paciencia. visto, claro, le dé un poquito de paciencia Claro. o acelere. Aunque yo debo confesarte, desde el primer capítulo me enganché, vi los 64 capítulos. Cuando la vi, todavía no estaba instalado casi Netflix. La vi porque leí en el Clarín, que lo leía todos los días, todavía en diario, mira lo que te digo, que había terminado y había sido el último capítulo de la serie más exitosa en la vida, en la historia de Estados Unidos de series. Entonces, ¿qué hice? Me fui a un club de video, amante de la serie, me fui a comprar la serie. Me la compré en una galería que está ahí en, creo que Mitre y Belgrano. Bueno, y así es como vi la serie por primera vez. Después, a los años, la volví a ver, cosa que es muy difícil que vuelva a ver una serie por segunda vez. Tenemos 2 minutos, lo vamos a separar así. Pablo nos va a contar en un minuto de la precuela. Sobra. Y en otro minuto vamos a cerrar con la frase del día y nuestra despedida. Que para quien no la vio, Better Call Saul como nuestro Carlos Saúl, digamos, Menem, digamos, Saúl como nombre. ¿De qué se trata? Bueno, particularmente lo que toma es un personaje de la serie de Breaking Bad, que es abogado, un abogado con mucho faltante de ética, ¿sí? Por decir... Y de plata. De plata, corrupto, ¿sí? Pero con corrupto, mucha imaginación sí, y sí. mucho emprendedurismo. Ya partiendo de la base de que obtiene su título vía estudio por correo. Partiendo de esa base, bueno, la historia transcurre en diferentes situaciones de casos que tienen que ver con esto, con lo legal, con el narcotráfico, ¿sí? Diferentes clientes, hasta, y dado que es una precuela, llega un momento que cruza historia con Breaking Bad. Con Breaking ¿sí? Bad. Digamos que ya hoy, sabiendo con el diario el lunes, digamos, no vamos a volver a decir la marca del diario, pero con el diario el lunes, empecemos con la precuela y sigamos con Breaking Bad. Vamos a encontrar, o ver las medias Yo creo que hay que respetar los órdenes de que salieron. De creación. De creación. Bueno, tenemos ahí 2 consejos. ¿Con qué frase cerramos hoy nuestro programa, Marce? Nuestra hora más rápida de la semana que se nos esfumó. Bueno, antes que nada, gracias Pablo por la reseña. La voy a ver, por supuesto. Ocurre que tengo miedo de decepcionarme. Es extensa. No. Es extensa, son 5 temporadas. Es muy divertida, Marce. Es extensa. Metele que es divertida. Dale. La frase del día para cerrar el programa es: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Es una frase de Peter Drucker y significa que la cultura de una organización es tan influyente que puede hacer fracasar la estrategia más brillante si no está alineada con eso. Que es lo que hablábamos, ¿no? Metodología, cómo meter lo que con profundidad, todas estas herramientas que la tenemos siempre en manos de Santiago y también desde la consultoría nos acompañó Pablo. Bueno, muchísimas gracias a esta mesa, gracias Pablo por tu presencia, por ser parte de esta cámara que día a día crece. Recuerden conectarse con nosotros por el Instagram de la cámara, @cámarapymesalta, con una sola S, Cámara Pyme Salta. Ahí esperamos sus mensajes, su asociatividad y su interacción con nosotros. Gracias, Santiago, como siempre. Y extrañamos a la Pato, ¿eh? ¿Cuándo va a estar de vuelta? Aunque sea en un dúo, la queremos de vuelta. Bueno, hasta el próximo Conectando Pymes. Chau, chau.
fuera mucho más. No importa.